Adiós DF, bienvenida a CDMX. Tras la promulgación de la reforma política de la capital mexicana, el Distrito Federal oficialmente deja de existir para dar paso a la Ciudad de México. ¿Conoce el proceso de transformación de Distrito Federal a Ciudad de México? Ifigenia Martínez, María Rojo, Cuauhtémoc Cárdenas, Alejandro Encinas, Miguel Concha son algunos de los nombres de los 29 ciudadanos notables que, encabezados y encomendados por el doctor Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, redactan la primera constitución de nuestra capital. ¿Sabe cómo está integrada esta comisión de ciudadanos notables? ¿Cuál es su función? Lo integra un grupo plural, referente de muchos sectores significativos de la ciudad, el sector académico, el sector intelectual, el sector de artistas, el sector de deportistas, el sector de personas que estamos en organizaciones civiles, ¿no? Es un conjunto muy plural, de por sí apartidista. Somos miembros de la sociedad, somos de alguna manera pues referentes de la sociedad. A partir del pasado 16 de febrero y desde entonces, cada martes, se reúne la comisión redactora del primer borrador de la Constitución de la Ciudad de México con la intención de tratar los temas que deberán de incluirse en nuestra próxima Carta Magna. ¿Sabe cuáles son estos temas? Los temas básicos, ¿no? Es el de derechos humanos, porque se abarca muchos temas, ¿no? Abarca también el de democracia y participación ciudadana, abarca el tema de ciudadanía, abarca el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Ese es un tema básico, ¿no? Fundamental. No hay una constitución moderna, contemporánea, democrática, sin que en primer lugar estén clara y concreta y precisamente reconocidos, protegidos y garantizados los derechos humanos integrales, todos, los derechos civiles y políticos, los económicos, sociales, culturales, los derechos individuales, los colectivos. Uno de los temas principales a tratar en el proyecto de Constitución de la Ciudad de México será el combate a la impunidad, el combate a la corrupción, y para ello es absolutamente necesaria la participación ciudadana. Lo que se llama la exigibilidad, ¿no? Es una exigibilidad legislativa, es una exigibilidad administrativa, es una exigibilidad política, es una exigibilidad que tiene que tener cauces sociales, ¿no? Y hemos hablado también de cómo los ciudadanos pueden exigir el cumplimiento de sus derechos humanos, incluso por la vía judicial, lo que se llama la justiciabilidad de los derechos humanos. Y los principios de interpretación que nosotros estamos tratando de plasmar en la Constitución, porque no admitimos una ciudad que no corresponda a un régimen social, democrático y de derecho. Entonces, la consulta popular, la iniciativa popular, o sea que la ciudadanía pueda también tener iniciativa de reformas legislativas, la iniciativa popular,
el referéndum, que se pueda pronunciar acerca de, pues, de decisiones administrativas o de aprobación y promulgación de leyes, el poder exigir la renuncia de autoridades que no estén cumpliendo con lo que prometieron que iban a llevar a cabo en los cargos en los que se propusieron para ser candidatos. A partir de 2018, la Ciudad de México contará con una constitución que protegerá los intereses de los 9 millones de habitantes que viven en la Ciudad de México y que será, a través de leyes vanguardistas, un ejemplo para toda la República. Bueno, pues yo espero verla, ¿verdad?, como una entidad que pueda ejercer un efecto positivo de demostración para el resto del país. Elaborar una constitución de un régimen republicano, social, democrático, de derecho, puede efectivamente servir como un paradigma, como un ejemplo, ¿no?, de lo que tendría que ser el proceso, la metodología, ¿no?, y también, ¿por qué no decirlo hasta cierto punto, los contenidos de una nueva Constitución federal? Mucho se analiza y se discute cuál va a ser nuestro gentilicio. La Real Academia de la Lengua Española propone el término mexiqueños, pero hay quien prefiere capitalinos, hay quien dice que chilangos. ¿Cuál será la opción de nuestros notables? Mira, yo creo que eso es algo que tiene que venir de la base social de la ciudad, ¿no? Porque es algo que más bien tiene que venir de la cultura de los habitantes de la ciudad, ¿no? Hay algunos por ahí que dicen, nosotros no queremos que nos digan capitalinos, ¿verdad? Porque pues capitalinos son los que viven en la capital de cada uno de los estados, de las entidades federativas, esos son capitalinos. Algunos han dicho, ¿por qué no nos llamamos mexiqueños? Pero pues eso te digo, de los mexiqueños. Pero pues, vamos a ver qué dicen los habitantes de la ciudad, ¿no? La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. ¿Cuál es tu propuesta?